por este tiempo que tenemos de escuchar, estudiar, meditar en su palabra, que sea de bendición en esta tarde, que vamos a ver sus palabras eternas, las palabras de bendición para nuestra vida. Amén. Gracias, Padre, por esta tarde que tenemos, Señor, de bendición, un día más de gracia, un día más de misericordia y de amor, y una oportunidad más para la salvación. Señor, a todos aquellos que siempre estamos buscando, Señor, de ti, que, Padre, siempre tu palabra nos inspire, nos anime, nos aliente, y podamos aprender mucho más cada vez de lo que tú tienes para enseñarnos. Oramos por aquellos que han escuchado este mensaje, esta pequeña clase, pero Señor, tu gracia, que tu amor, Padre, siempre nos mantenga unidos en bendición, y Padre, siempre buscando tu voluntad que aplique a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos, que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos acompañe, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a tener en este formato que estamos llevando como clase, ¿verdad?, bíblica, por qué es importante cuando nos acercamos a la palabra de Dios considerar estos aspectos en los cuales el estudiante de la Biblia, el estudiante de la palabra de Dios debe de tener en consideración. Vamos a ver estos 5 pasos de lo que se trata cuando nos acercamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Bueno, en primer lugar tenemos que el estudiante de la Biblia tiene que venir a la palabra y leer la palabra de Dios. Es como nosotros nos enteramos, ¿verdad?, aprendemos y vemos lo que Dios tiene que decir a nosotros como su creación, aquellos que les hemos sido salvos y aún a los que no, para que vengan al conocimiento del Señor. Vamos a ver en primer lugar el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19. Aquí yo lo tengo, y en la siguiente alguien me va a ayudar para que podamos leer la escritura que a continuación será estudiada. Vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19, estas palabras, y dice así: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Qué hermoso mensaje, qué hermosa palabra. Dice el título de hasta arriba, dice instrucciones acerca de un rey. Y estamos viendo en este pasaje cuando Dios está dando la instrucción que tiene que tener el consejo para poder gobernar. Dice allí en el verso 19 de este capítulo 17 de Deuteronomio, dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y vemos como primer punto para poder entender lo que Dios tiene que decir, pues venimos a la fuente, a su palabra, y eso es también en el primer paso, como leer la palabra de Dios. Entonces se trata de estudiar la palabra de Dios, pero el primer paso es leerla. Cuando tú la tienes ahí en tu escritura, no hay manera de poder entender o poder ver, ¿verdad?, si no podemos o tenemos la capacidad, el hábito de leer la palabra de Dios. El estudiante de la palabra es leer la palabra de Dios. Entonces son consejos muy hermosos de cómo podemos nosotros siempre estar en contacto con la palabra de Dios. Es la inspiración de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es el soplo de Dios, es lo que nos transforma, es lo que nos cambia. Es por la palabra de Dios que sustenta todas las cosas que nosotros podemos estar en vida el día de hoy, y eso es precioso. Entonces, cuando vengo yo a la fuente de inspiración, es leer la palabra de Dios como primer paso. El segundo es escuchar la palabra de Dios. ¿Quién me ayuda ahí en Ezequiel capítulo 3, versículo 10? ¿Alguien que lo tenga? Ezequiel
capítulo 3, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Ahí está. Vemos aquí el ministerio y el trabajo de Dios, siempre tratando de dirigir a aquel que ha de poner su palabra, el que ha de compartir el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Y en este caso tenemos a este profeta Ezequiel. Y dice ahí, y me dijo, está hablando aquí Ezequiel de lo que Dios le dijo a él. Y dice, y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Posiblemente alguien diga: bueno, Dios no está aquí, ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? Pero si tú pones a meditar en tu corazón, cuando vienes a la palabra, estás escuchando la misma voz de Dios allí, en lo que tú estás leyendo. Ahora, después de que tú estás leyendo, se ha convertido en que estás escuchando, ¿qué? La voz de Dios. Y allí dijo Jesús, dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tendréis la vida eterna. Qué hermoso, la vida eterna. Entonces, vamos a ir a el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Y en tercer lugar, él anima a que estudiemos su palabra. Y también, como este paso de estudiar la palabra lleva un desarrollo, lleva un procedimiento. Vean lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Y dice así: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces es un procedimiento muy hermoso, muy interesante, cuando ya no solamente hemos leído la palabra, tampoco ya solamente hemos escuchado cuando alguien nos dijo un texto, un mensaje, pero ahora viene el nivel 3, estudiar la palabra de Dios. Y esto empieza con que dice ahí, en primer lugar, dice: hijo mío, si recibieres, el recibir la palabra de Dios. Y luego, no solamente el recibirla, sino atesorarla, guardarla, dice allí. Dice: si inclinares tu corazón a la prudencia, el ser prudentes en esta época en la que vivimos, lo que más necesitamos, el Hijo de Dios, el cristiano de Dios, ser prudentes. Cuánta imprudencia hay por allá afuera, ¿no? Pero ahora necesitamos actuar con prudencia. Y para actuar con prudencia, la palabra de Dios te está advirtiendo. Es decir, cuando hay un peligro, cuando hay un aviso, ¿verdad? El Señor te está advirtiendo. Dice: si inclinares tu corazón a la prudencia y si inclinares a la inteligencia, y si a la prudencia dieres su voz. Cuando nosotros vamos caminando y vamos manejando, hay ciertos símbolos en el camino que te van dirigiendo, ¿verdad? Vas a llegar a ¿cuánto falta para llegar a Abbotsford o a Vancouver o a México o a Toluca, ¿verdad? Te van dando señales. Pero no solamente eso, sino que también te está diciendo si hay construcción en el camino. Y tú tienes que ir leyendo esas advertencias, porque si no, baja la velocidad porque hay construcción, o hay un bache, hay un tope, entonces tienes que ir, ¿verdad? Las señales te van advirtiendo,
de lo que es el peligro que puede estar adelante. Y así efectivamente Dios advierte y siempre está enseñando, en este caso, ¿verdad? Está capacitando. Dice, pero no solamente eso, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces no simplemente es leer por leer la palabra, o escuchar por escuchar la palabra, porque luego dice el dicho, por aquí entra y por acá sale, sino que dice escudriñar la palabra. Y eso de escudriñar la palabra es expurgarle, coma por coma, letra por letra, signo de exclamación por signo de exclamación, ser observador. Hace una semana veíamos, ¿no?, que es interesante observar la palabra de Dios. Entonces, todo esto te va llevando a ser un buen estudiante de la palabra. Dice, ¿y qué pasa cuando estos procedimientos se van aplicando a tu vida? Verso 5 dice, entonces hallarás el conocimiento de Dios. Y de eso se trata. Dios quiere revelarse, se ha revelado, pero no solamente eso, sino que también Dios quiere que haya una relación de creador a creación, de padre a hijo, porque somos hijos de Dios, amén. Entonces, de eso se trata. Ahora el verso 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y de eso se trata el mensaje. Dios quiere darte conocimiento, Dios quiere darte sabiduría para que hagas decisiones sabias. Pero ¿cómo vamos a tener sabiduría si no venimos a la palabra? Si no gastamos un poco de tiempo, solamente Dios sabe, tú en tus ratos, yo en mis ratos, cuánto tiempo nos dedicamos a estudiar y a escudriñar la palabra de Dios. Es muy interesante, muy importante, ¿ven? Entonces, Dios nos anima a estudiar su palabra. ¿Ven? Número 4, ya vamos a acabar. Después de que hemos leído, oído, estudiado, también Dios te anima a memorizar su palabra. Y vaya que algunos tenemos a veces problemas con la memorización, ¿no es cierto? Pero bueno, o sea, veamos lo que dice el Salmo 119, capítulo 119, versículo 11. ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo. Léelo, Lupita, por favor. En mi corazón he guardado tus dichos. Así es. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Sí, no? ¿Sí? Para no pecar contra ti. Ahí está. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Ahí está. Sí. Salmo 119, 11. Qué hermoso verso. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón. Qué importante es nuestro corazón. Pero no estoy hablando del corazón que late, tutum, 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 porque de acuerdo a la palabra, el corazón es nuestra esencia, como Dios nos ha creado, de una manera muy especial a cada uno de nosotros. Pero dice ahí, ¿verdad? Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante es que dentro de nuestra esencia tengamos la conciencia de que tenemos un Dios que nos ve en todo momento. Aunque te escondas, aunque no esté papá, aunque no esté tu esposa, aunque no esté la persona, ¿verdad? Dios es el que ve todas las cosas. Y dice ahí, en mi corazón he guardado, ¿verdad?, tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Qué importante es que dentro de nuestro corazón, nuestra esencia, ¿verdad?, memoricemos y esté ahí la palabra plantada que nos lleve a tener temor de Dios, porque dice ahí en Proverbios, ¿verdad?, que el temor de Dios, ¿verdad?, la sabiduría empieza con el temor de Dios, pero no el temor a que Dios te va a castigar. Oh, no, Dios te va a matar porque eres un maloso, una malosa, etcétera, etcétera. No, sino que es ese temor a ofenderle,
a incomodar a Dios, porque Dios no está de acuerdo con el pecado. Y ahí dice, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero eso de en mi corazón he guardado tus dichos está diciendo, he memorizado tu palabra. Y eso es hermoso, porque conforme más palabra va anidándose en nuestro corazón, nos va haciendo caminar en santidad, ¿verdad? En la voluntad de Dios, y no, ¿verdad? Nos van a salir alas, ya somos santos, pero estamos en una sintonía, en común acuerdo de que lo que a Dios no le gusta, ¿verdad? No lo hago, me mantengo, me abstengo de decir o de actuar o de actuar en lo que a Dios no le gusta que se haga. Entonces empieza también con eso, memorizando lo que a Dios no le gusta, y nos movemos en su gracia, en su amor. ¿Amén? Entonces ese es un hermoso paso también, el estudiante de la palabra de Dios, memorizar su palabra. Y por último, Josué 1:8, ¿qué lo quiere leer? Memorizar puede ser un rema. Un rema, ¿sí? ¿Qué es eso? Esa palabra rema es lo que es el logos de Dios y el rema de Dios. Son dos cosas que tienen que ver con la palabra, pero el logos es lo que tú tienes allí, la palabra, la revelación escrita de Dios. Lo que nosotros leemos en su palabra, ¿verdad? Lo que Dios ha querido revelar es el logos, es la palabra escrita, pero el rema es cuando esta palabra escrita, dice el libro de Hebreos capítulo 4, dice, porque la palabra es una palabra viva, dice, es como una espada que penetra hasta el fondo, ¿ah? Y penetra el corazón, la mente, hasta los tuétanos, dice ahí. Entonces, cuando esa palabra ha penetrado en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, es que se convierte en un rema. Y la manera como esto funciona es cuando esa palabra entonces sí me ha afectado, de tal manera de que ahora, ¿verdad? Si estaba yo en una situación de necesidad o de peligro, entonces yo me acuerdo del Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando estoy en una situación de necesidad y cuando estoy en una situación de peligro, aunque ande en valle de sombra de muerte. ahí está. Ese es un rema que ya está en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y cuando estoy también en una situación contra algo que es superior a mis fuerzas, que yo no puedo, dice el Salmo 91, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo que dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando es algo superior a nuestras fuerzas, algo con lo cual yo no puedo pelear o no está a mi alcance, bueno, lo mejor es habitar bajo la cobertura, el abrigo, ¿verdad? Del Todopoderoso, de aquel que lo puede todo. Y ese es el rema de Dios. Esa es la palabra que ha entrado a tu espíritu, de tal manera que te da fuerza, te da perspectiva, te da visión. Y tú no puedes estar caminando sin rumbo. Entonces, cuando andando un poco más en lo que es el rema de Dios, ¿no? Tenemos nosotros, nunca olvidemos que somos hijos de Dios. ¿Y qué sucede cuando tu hijo va a la escuela y por ahí hay unos bullies que lo están molestando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando va el hijo solo? ¿Verdad? Y así como vemos en este pequeño ejemplo de los bullies, pues ellos hacen fiesta con el pobre muchacho o la muchacha y hacen una burla, ¿verdad? Porque va solo. Pero ¿qué sucede si ese muchacho va ahora con su papá? ¿Le van a hacer bullying? No, porque entonces ya representa a alguien que lo defiende.
Y exactamente esa es la palabra de Dios con nosotros. Amén. ¿Verdad? Que cuando nosotros tenemos y caminamos en esta vida, vamos caminando con la seguridad del rema de Dios en nuestro corazón. Porque entonces ahora todos los bullies de esta vida, ¿verdad? Todos los personajes que nos atacan, los problemas, las necesidades, las enfermedades, el mismo enemigo, el mismo jefe, tu mismo novio, tu mismo esposo, lo que sea, ¿verdad? Y todos esos son los bullies espirituales. Tenemos el rema de Dios que nos permite caminar en seguridad y el que nos defiende, que dijo, a tu lado, a tu izquierda caerán 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no te llegará. Entonces, son los remas que vienen a nuestra vida en una situación difícil, que tenemos al que nos protege, al que nos ampara, al que nos guarda, al que nos provee, al que nos ha salvado, al que nos ha sanado, aquel que nos ha amado. Y entonces todo eso se convierte en un rema de bendición del Creador, de Dios, que no está solo, porque Él está contigo. Y mismo Jesús lo dijo, me iré, pero no os dejaré huérfanos. He aquí mandaré al Consolador que estará con vosotros todos los días de su vida, ¿verdad? Hasta que yo venga. Y así es una garantía que la palabra de Dios nos va a acompañar, porque dijo Jesús también, que ni una tilde, ni una coma dejaría de, ¿verdad?, cumplirse hasta que Él venga. Entonces, esa es la seguridad que tenemos en su palabra. Y vale la pena entonces invertir el tiempo en entender, en estudiar y en obedecer a su palabra. Amén. Lo último es meditar en su palabra. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Alguien lo quiere leer? Sí. O sea, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso, qué precioso verso. Y en esta última parte lo subrayé, porque es lo que más nos gusta, que entonces haremos prosperar nuestro camino. ¿A quién no le gusta que las cosas te salgan bien? Claro sería que dijera uno, no, pues, a mí me gusta que me salgan re mal las cosas, pero no. El problema estriba en que todo el mundo quiere que nos vaya bien, que las cosas nos salgan bien, ¿verdad? Que nuestros caminos, nuestras vidas prosperen, y qué bueno, ¿verdad? Pero no nos gusta la primera parte de este verso, que es nunca apartarnos de la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y hablando de este libro de la ley, en la siguiente sesión vamos a ver lo que la ley, ¿verdad? El gran problema que el pueblo no pudo obedecer. Y además la cambiaron y fue la gran queja de Dios. Vamos a ver en la siguiente sesión lo que tiene que ver con la ley. Y es muy hermoso. Pero volviendo a este verso, Dios nos llama y nos, ¿verdad?, anima a meditar en su palabra. De ahí que si tú no te apartas, ¿verdad?, de este camino de la ley o de este mensaje, de esta palabra que Dios tiene para ti, dice, sino que día y de noche meditarás en él. Dice, entonces, ¿qué va a pasar? Dice, vas a hacer que entonces las cosas empiecen a tomar un rumbo correcto. Si tú empiezas a actuar y conforme a lo que en este libro está escrito, todo se va a empezar a alinear, las cosas van a ir de un modo caminando de acuerdo a tu corazón, a tu deseo de tu corazón, porque estás viendo esto, que es lo que Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Entonces hace un claro match o juego, de que es un engranaje, que venimos buscando el reino de Dios. Señor, bendíceme con tu palabra. Padre, yo quiero leer más de tu palabra. Padre, yo quiero escuchar más de tu palabra. Sí, Señor, yo quiero estudiar más de tu palabra. Padre, yo quiero memorizar más de tu palabra y además meditar en tu palabra. Entonces, estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Y
Por consecuencia, las cosas van a empezar a rolar, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad, porque estamos caminando en su voluntad y vamos a empezar a ser prosperados. Pero, ojo, no quiere Dios o decir esto que yo busco la riqueza, sino que si Dios me desea prosperar económicamente como espiritualmente, pues es su voluntad, pero mi enfoque no está en volverme rico, sino que mi enfoque es estar prosperado en Dios. Y aún así, si me da una casita o un carrito, eso es lo que es la añadidura de la bendición de Dios. Pero mi enfoque es buscar su reino, su justicia. Y todo lo demás, dice el Señor, te lo va a añadir de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a tu necesidad, porque Él es el que provee. Entonces, este tema de lo que es la palabra de Dios es un mar, es un océano, pero sí vamos a seguir en esta vida, ¿verdad? Estar vuelta y vuelta en lo que Dios tiene que decir en su palabra. Porque haciendo esto, dice, entonces haremos prosperar nuestro camino. ¿Y quién no quiere ser prosperado? ¿Verdad? Yo sí quiero ser prosperado, pero en su palabra. Amén. Entonces eso es hermoso, considerarlo, estudienlo. Vuelvo a resumir: leer, oír, estudiar, ¿verdad? Meditar. Memorizar y meditar la palabra de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra hermosa en nuestra vida, que siempre nos marca el rumbo, nos lleva, nos dirige, Señor, y Padre, nos anima, también nos corrige, endereza nuestras veredas, y toda la bendición que tenemos cuando somos sanos, cuando somos, Padre, librados del peligro. Padre, todo eso es a través de tu palabra que funciona en nuestro corazón, pero sobre todo lo más hermoso, lo más sublime, que por tu palabra, Señor, nosotros hemos sido salvos, hemos tenido acceso a esta salvación a través de tu Hijo Jesús, que ha dado su vida, Señor, ha pagado un precio grande para que nosotros seamos salvos en Él y así tener nuevamente una comunión, una relación contigo como Dios nuestro Padre. Señor, esta semana que comienza la dejamos en tus manos, Padre, en nuestras familias, nuestras actividades, que tú seas, que vayas con nosotros, que nos acompañes cuando salimos y Padre, que también nos protejas mientras estamos fuera para que regresemos con tu bendición a nuestro hogar. En tus manos están nuestras familias, estas enfermedades, Padre, que no nos toquen, sino que seamos siempre, Señor, salvados. Porque para ti son todas las cosas. Y nosotros